Kansina yachakuqkuna imanallaka shankichik. Tukuyni kichikpaq hatun apaykuychun. Kay kutipiqa kay p'anqata ñawirisun. Ñawirisunta hinaspa Castilla simiman tiqrasuntaq. Hina kaspaqa qallarina kachun yachakuqkuna. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad vamos a dar lectura a este párrafo y de igual manera lo vamos a traducir para comprender qué es lo que está queriendo decir en este texto. Sin más que decir, empecemos. Pero antes de empezar este video, como siempre te hago la invitación a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es el idioma quechua. Ñakay piña kashanchik yachakuqkuna, kunanqa kayta ñawirina kachun. Empecemos con la lectura. Vamos a traducir todo este texto y también vamos a dar la lectura, y aquí para los que recientemente están aprendiendo la lengua es que aquí van a aprender bastante vocabulario porque voy a decir el significado de cada una de estas palabras, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Ajena kaspaqa yachakuqkuna qallarina kachun. Vamos por el título que dice Yawar Masi. Yawar Masi. Esta palabra viene de dos palabras, que por un lado tenemos yawar, que significa sangre, y masi significa amigo. Entonces, literalmente, si nosotros traducimos esto, pues significaría sangre de amigo o amigo de sangre. Pero esto significa simplemente familia o un pariente consanguíneo, ¿sí? Entonces, yawar masi significa familia o un pariente consanguíneo. Muy bien, empecemos entonces con la lectura y que dice: Ayllu ukhupi yawarmasikuna llank'aspa, kamachikunata junt'aspa, chanta purajmanta yanapakuspa kawsanchik. Muy bien, algo bonito que dice en la parte final. Bueno, vamos a ir palabra por palabra qué significa y luego traducimos. Ayllu significa también familia, ¿sí? O también se puede significar una comunidad que viven armónicamente en una comunidad relativamente pequeña, ¿sí? Entonces también podemos decir que Ayllu es una comunidad y también significa familia. Ukhu significa dentro, ¿sí? Es una preposición de lugar que indica dentro de una casa, bueno, dentro de algo. Y yawar masi, acabamos de decirlo, ¿no? Yawar masi significa también familia o también es un pariente consanguíneo. Pero aquí es que estamos aumentando un sufijo, el sufijo kuna. Bueno, que se aumenta este sufijo kuna para poder pluralizar a los sustantivos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estas tres palabras. Ayllu, familia, ukhu, dentro, y yawar masi kuna serían familias. Llank'aspa. El verbo llank'ay es trabajar, ¿no? Llank'aspa. O llank'ay, mejor dicho, es trabajar. Y ahí pues aumentamos este sufijo espa. Y seguidamente viene kamachi. Kamachi, hasta aquí. Bueno, aquí está funcionando como un sustantivo, aunque kamachi también podría funcionar como verbo. Pero en este caso funciona como un sustantivo que significa más a las leyes, a los artículos, etcétera, que podemos tener, ¿sí? Y nuevamente ponemos ahí el sufijo kuna, que dijimos que sirve para poder pluralizar. Y ahí tenemos otro sufijo que sería el sufijo ta, que sería del complemento directo. Bien, siguiente palabra. Junt'aspa. Junt'ay es el verbo llenar, completar, pero en este caso, en este contexto, es más como obedecer, ¿sí? Entonces, ahí tenemos junt'aspa, que sería obedecer. Bueno, y también dice chanta. Chanta es la conjunción y. Chanta. Y purajmanta yanapakuspa kawsanchik. Puraj es de ambos lados, ¿sí? Ambos lados o de ambas partes, que sería purajmanta. Yanapakuspa, yanapakui, hasta aquí sería el verbo ayudarse recíprocamente.
bueno, recíprocamente porque decimos este sufijo ku, lo ponemos para que el verbo sea recíproco. Pero si simplemente queremos expresar ayudar, entonces sería yanapai. ¿Sí? Ese sería el verbo, pero ahí está añadido el sufijo ku, así que sería recíprocamente. Y kausanchij es vivir. Kausanchij es vivir. Bueno, entonces ahora una vez que tenemos todas las palabras, vamos a traducir qué es lo que está queriendo decir en este párrafo. A ver, dice, ayu kupi yawarmasikuna, que sería dentro de la familia, yankaspa, trabajando, kamachikunata, juntaspa, obedeciendo con todas las normativas, con todas las leyes, y ayudándonos mutuamente vivimos, ¿sí? Entonces vivimos ayudándonos mutuamente. Entonces eso es lo que está queriendo decir en esta primera parte. Vamos por la otra parte que dice Runakunaka yawarmasi ukupipuni kausanchij tata mama chantapis wawakunawan uchaspa kanchij. Tukuy kurajmanta sulkakaman kamachiykunata uyarispa kausanchij. Muy bien, vamos nuevamente a traducir, mejor dicho, vamos a primero dar los significados palabra por palabra. Y empecemos con runakuna-ka. Bueno, runa, estoy seguro que casi todos conocen, que significa gente, ¿sí? A veces muchos utilizan como una palabra despectiva, pero no se debería de utilizar de esa manera. Runa simplemente hace referencia a la gente, como a nosotros, ¿no? Podemos decir kaikunaka, runa, kanku, ñokanchik, runa, kanchik. Todos somos gente o personas. Y ahí aumentamos el sufijo kuna para poder pluralizar, ¿no? O para poder mostrar la diversidad, porque recuerden que a la palabra gente no podemos pluralizar, ¿no? Es incorrecto, tanto en castellano, en inglés y en quechua, pues también. Pero para poder mostrar esa diversidad que tenemos, pues sí, pues es aceptable poner el sufijo kuna. Bien, entonces, runa significa gente. Yawarmasi ya dijimos que es familia o una persona, o mejor dicho, un pariente consanguíneo. Ukupipuni dice, ukupi sabemos que ya es dentro y aumentamos ahí el sufijo pi y también estamos aumentando otro sufijo puni. Esto es lo interesante del idioma quechua, es que todas las palabras que nosotros tenemos en quechua siempre se van a amalgamar con un sufijo y al unirse con otro sufijo es que el significado de la palabra se va a modificar a medida que se van aumentando los sufijos. Es por esa razón que es importante aprender sufijos, ¿sí? Si hay alguien que está viendo por primera vez este video, pues tenemos en YouTube hay bastantes videos donde se explican los diferentes sufijos. Obviamente que no están todos, poco a poco iremos subiendo los otros sufijos. Kausanchij, ya sabemos que kausanchij es vivir, ¿no? Que aquí está únicamente conjugado en plural, pero el verbo en infinitivo sería kausai, ¿no? Y ahí empezamos a decir ñoja kausani, kan kausanki, pai kausan, ñokanchij, kausanchij, que sería en este caso. En fin, creo que en un video anterior a este video les expliqué a conjugar los verbos en los tres tiempos, en presente, en pasado y en futuro. Pueden verlo ese video y ustedes pues pueden retroalimentarse en cuanto a la conjugación del verbo. Seguimos. Tata. Esto seguro que saben todos que significa papá y mama significa mamá. Chanta, dijimos que chanta únicamente significa la conjunción y, pero cuando lo agregamos este sufijo pis, pues la palabra significaría incluso, ¿sí? Incluso. Wawakunawan, wawa significa hijo
wawa, o bebé también, wawakuna, aumentamos el sufijo kuna para poder pluralizar, ¿no? Entonces, los hijos o los bebés, diríamos en este caso. Y miren que ahí también se ha añadido otro sufijo, que sería el sufijo wan, que quiere decir que es una preposición de compañía, ¿no? Bien, siguiente, chaspa. Chaspa. Bueno, aquí viene de la palabra uno, que sería chaspa y canchij. Bueno, esto es una frase que los dos significarían uno solo, ¿sí? Somos uno solo. Seguramente de esa manera lo vamos a traducir enseguida. Bien, seguimos con la siguiente palabra que dice tukui. Tukui sería todos. Todos. Kuraj manta. Kuraj significa mayor, ¿sí? Hablando en términos de la familia. Por ejemplo, si tú quieres decir mi hermano mayor, pues tendrías que decir kurajni, ¿sí? Mi mayor. Y para que tú digas mi menor, dices sulkai, ¿sí? Mi menor. Pero en este caso, en este texto, más está refiriéndose a las leyes, ¿sí? A las normativas que tenemos. Kuraj, que se refiere a lo que son a las constituciones, que está en lo más alto. Y seguidamente ahí bajamos, ¿no? Como las leyes, decretos, códigos y entre otras. Entonces a eso se refiere en esto, Kurajmanta Sulkakaman, ¿sí? Entonces desde la Constitución hasta los códigos que se tienen en un departamento o un país, etc. Kamachi ya dijimos, ¿no? Que son las leyes. Y ahí también añadimos lo que es el sufijo kuna para poder pluralizar a las normas, a las leyes, etc. Y dijimos que el sufijo ta pues cumple con lo que es el complemento directo. Y ahí viene otro que es uyarispa. Uyari es el verbo escuchar, ¿sí? Escuchar. Y kausanchij, que sería que vivimos, ya dijimos, vivir y escuchar. Solo que aquí están añadidos con sufijos y eso en el momento de la traducción va a hacer que se modifique su significado. Bien, entonces empecemos con la traducción de esta parte que dice: la gente vive siempre en familia, ¿sí? La gente vive siempre dentro de una familia o dentro de una sociedad, que lo podemos traducir de esa manera. Seguidamente dice el papá, la mamá e incluso con sus hijos son uno solo, ¿sí? Entonces son uno solo el papá, la mamá e incluso los hijos. Bien, seguimos. Tukui kurajmanta sulkakaman kamachikunata uyarispa kausanchij. Todos vivimos obedeciendo las constituciones, las leyes, las normativas, etc., ¿no? Muy bien, vamos por la última parte que dice Yawarmasi. Bueno, primero hay que hacer la lectura, a ver qué es lo que está queriendo decir para entender. Yawarmasi ukupi mama tatawan wawakunata allinta umanchas papuni yurimuskanmanta pacha uywanchij. Allin sumaq kawsanampaq mikuchinchij. Wiñasqanman hinataq kamachiykunata junt'ayta yachachinchij. Muy bien, hasta ahí vamos con la traducción. La primera parte, pues ya lo sabemos, ¿no? Yawarmasi dijimos ya familia. Uku, que significa dentro. Mama, dijimos que ya es mamá. Tatawan, tata es papá. Y simplemente ahí añadimos otro sufijo que es wan, de compañía. Wawakunata allinta umanchas papuni. Muy bien. Creo que aquí le falta algo, ¿eh? Creo que en mama tenía que haber puesto otro wan. Mamawan, tatawan, wawakunata. Claro que sí, tenía que estar el wan en mama. Pero bueno, wawakuna ya dijimos que significa hijos o bebés, ¿no?
y kuna añadimos para el plural y el sufijo ta para el complemento directo. Allin, pues es bien. Umanchas papuni. Umanchay más o menos sería como guiar, ¿sí? Como guiar a las personas, a los hijos, etc. Yurimuskan mantapacha. Yurimuskan mantapacha. Bueno, es la primera vez que leo esta palabra, Yuri. Imagino que debe ser desde que nació, pero lo voy a buscar enseguida. ¿Qué significa Yuri? A ver, un momentito. Sí, efectivamente significa nacer, ¿ya? Yo lo conocía más como pakarikui. Pakarikui, yo siempre utilizaba el verbo pakarikui y decía ñoka, ñoka kay llaqtapi pakarikurqani, kan kay llaqtapi pakarikurqanki y etcétera. Pero es la primera vez que escucho o leo esta palabra yuri, sinónimo de pajaricui entonces. Interesante. Bien, seguimos entonces. Uywanchij. Uywanchij, que significaría como criar, pero más como va a ir como cuidar a los hijos, ¿no? O como alimentarlos o educarlos, que sería uywanchij. Alguien ya dijimos que significa bien. Y sumaj también significa bien, pero en este caso está funcionando como adverbios. Recuerden que los adverbios modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Muy bien. Causa napaj. Causa ya dijimos que significa vivir. Y mikhui, que significa comer, que en este caso está conjugado en la primera persona del plural, y también está aumentado el sufijo chi. Ya les dije que tenemos que aprender sufijos para entenderlo mucho mejor esto, ¿sí? Muy bien, vamos por la última parte que dice uñascan manjina. Uñay es crecer, ¿sí? Y miren, a partir desde aquí está lleno de sufijos. Ahí tenemos el sufijo escam, tenemos el sufijo n, tenemos el sufijo man, tenemos el sufijo hina y tenemos el sufijo taj. Es por eso que es importante aprender los sufijos. Siguiente dice kamachi y kunata. Ya dijimos esto, kamachi, que serían las leyes o las normas, y ponemos el sufijo kuna para pluralizar y el sufijo ta, complemento directo. Juntaita yachachinchij. Juntai, que sería completo, y yachachi, que sería enseñar. Muy bien, vamos a la traducción de esta parte que dice yawarmasi ukupi mamawan tatawan wawakunata allinta umanchas papuni yurimuskanmanta pacham uywanchij. Muy bien, entonces dentro de la familia la mamá y el papá a los hijos les guían desde que nacen. Muy bien, estamos aquí. Allin sumaj causananpaj mikuchinchij. Para que tengan una vida saludable, les alimentamos, ¿sí? No sé por qué aquí una coma no debería de haber. Bueno, uñaskan manjinataj kamachikunata juntaita yachachinchij. Muy bien. Y a medida que van creciendo, esto significaría eso, a medida que van creciendo, les enseñamos a obedecer o a cumplir las normas o las leyes. Muy bien, vamos por la última parte y con esto terminamos. Y dice, yuyayniuj ñakajtin yachayhuasiman kachanchij. Muy bien. Onkuhtinkuri hampi wasiman pusanchij. Muy bien, vamos a traducir esta última parte. Vamos a mencionar primero el vocabulario. Yuyay. Yuyay es recordar, ¿sí? Pero aquí va a tener otro significado que cuando decimos yuyay niuj, que sería inteligente. Aquí nos referimos cuando los niños ya tienen la capacidad, ya pueden interpretar o ya están en la edad para llevarles al colegio o a la escuela, ¿no? Eso es lo que significaría ese yuyay. Bueno, hay que interpretarlo porque si traducimos literalmente seguro que nos va a salir una locura.
Bueno, captain, aquí tenemos el verbo ser o estar y ahí pues tenemos el sufijo ecti. Aunque la normalizada nos dice que tenemos que escribir con P. Ahorita lo aclaramos. Dice Yachaiwasiman. Yachaiwasi es escuela, ¿no? Yachaiwasi es escuela. Ahí está. Y ahí está añadido con lo que es con el sufijo man, que indica a dónde. Bien, kamachi, que sería, bueno, no es kamachi, sino que es kachanchij, es mandar. Muy bien. Onkoi, que sería enfermarse. Y hampi wasiman. Esto debería de escribirse unido. Hampina wasiman. ¿Sí? Como aquí, como en Yachaiwasi. Bueno, pusanchij. Bueno, que le acompañamos. Bien, hay algo curioso que he visto acá. Miren, aquí está escrito epti. Bueno, actualmente escribimos esto de esta manera. Y miren acá. Aquí, por ejemplo, lo he escrito con la Q, ecti. Bueno, es un poco de habituarse, ¿no? Porque antes, efectivamente, hasta yo he aprendido con esto, pero ahora aplicamos más la normalizada y todos empiezan a escribir con la normalizada. Así que con esto actualmente se escribe ese sufijo. Muy bien, vamos a traducir. Bien, ahora sí. Yueiniujña kajtin yachaiwasiman kachanchij. Muy bien. Cuando tienen la edad suficiente, les mandamos a la escuela. Y cuando se enferman, les acompañamos al hospital. Bueno, esto es todo lo que quiere decir en este texto que nosotros tenemos. Espero que les haya servido de mucho. Si es así, no olviden dejarle ahí un like, un comentario y también pueden compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina kaspaka yachakuhuna, tinkuna kamakachun askamaya.